Hola mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes. Bienvenidos al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada. Para mí es un gusto que me acompañen el día de hoy y que nos acompañen siempre en toda nuestra programación en nuestro canal. Recuerden que tenemos lecturas, discursos, charlas. Todas van a estar apareciendo aquí mientras estamos en clase. Hoy vamos a ver las secciones 23 a 26. Fortalecer a la iglesia. Bienvenidos. Hoy aprenderemos algunos principios importantes del Evangelio. Cómo podemos todos fortalecer a la iglesia por medio de nuestro servicio. Cómo nuestro Salvador puede ayudarnos en medio de nuestras aflicciones. Cómo puede consolarnos y sacarnos adelante en esos momentos difíciles. También aprenderemos el legado de Emma Smith. ¿Qué pensaba José Smith, su esposo, de ella? Sus parientes, su familia. El gran legado que ella dejó a la iglesia. También vamos a hablar de cómo podemos tener el espíritu de mansedumbre con nosotros, ser mansos, ser humildes, no ofendernos fácilmente. Y vamos a hablar de una ley de manera rápida, pero que es muy importante en la iglesia, la ley del común acuerdo. Y el primer principio que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a analizar en familia, es ¿cómo podemos nosotros fortalecer a la iglesia por medio de nuestro servicio, por medio de nuestros actos de amor? Después de que la iglesia fue organizada en Nueva York, los santos afrontaron muchos desafíos. Uno de ellos, difundir el Evangelio y fortalecer a quienes ya eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todo esto sucedía mientras la persecución seguía en aumento. Emma Smith, la esposa del profeta, presenció la oposición. En junio de 1830, Emma y varios miembros de la familia Knight deseaban ser bautizados, pero los enemigos de la iglesia trataban de cualquier manera perturbar lo que debería ser, como ha sido para nosotros, una experiencia sagrada y sublime. Primero, destruyeron la represa que habían hecho los santos a fin de proporcionar agua suficiente y una profundidad adecuada para los bautismos de los miembros. Incluso después de que se hubieron reparado estas cosas, la represa, y tener una profundidad suficiente para los bautismos, los perseguidores se unieron para burlarse y proferir amenazas contra las personas que se estaban bautizando. Luego, justo cuando José estaba a punto de empezar la confirmación de los nuevos miembros, fue llevado arrestado por perturbar a la comunidad al predicar sobre el Libro de Mormón. Todo esto parecía ser un comienzo poco prometedor para la recién restaurada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia del Señor. Pero en medio de esa incertidumbre y agitación y acoso, el Señor ofreció preciosas palabras y consejos que animaron y que representan su voz a todos nosotros. Parte de ese llamado se encuentra en la sección 23. En los versículos 3 al 5, el Señor define los deberes para Hiram, Samuel y Joseph Smith padre. Voy a leer solo desde la mitad del versículo 3 y también el 4 y el 5 para que ustedes se den cuenta cómo el Señor repite casi con las mismas palabras los deberes de estos tres hombres especiales. Versículo 3 en la mitad. Y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia de continuo. Por tanto, tu deber es para con la iglesia perpetuamente, y esto a causa de tu familia. Amén. Versículo 4. Y he aquí, Samuel, te hablo algunas palabras porque tú tampoco estás bajo condenación, y tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y todavía no has sido llamado a predicar ante el mundo. Amén. Versículo 5. He aquí, te hablo a ti, Joseph, unas palabras, porque tú tampoco estás bajo condenación, y también tu llamamiento es exhortar y fortalecer a la iglesia, y este es tu deber desde ahora en adelante y para siempre. Amén. En estos versículos, y parece ser deliberadamente,
el Señor repite algunas palabras que creo que también son muy importantes para nosotros. Veámoslas a continuación. Exhortar. ¿Qué significa esta palabra para nosotros? Es una invitación. Es animar a hacer algo mediante razones. También incluye un poco de súplica. Fortalecer. Hacer fuerte o más fuerte a algo o a alguien. Nosotros somos llamados como miembros de la iglesia a realizar estas labores al igual que esos pioneros de la antigüedad. De la misma manera, nosotros podemos y somos llamados a exhortar y a fortalecer a todas las personas con las que estamos en contacto. De hecho, el presidente Russell M. Nelson ha hecho esa amonestación con el nuevo programa de ministración, del cual nosotros podemos hacer parte. Esa es una manera poderosa y hermosa de fortalecer y de sacar adelante la causa de Sion. Hay una escritura que se encuentra en Juan 21, de los versículos 15 al 17, donde el Señor hace un llamado a Pedro, que puede ser también un llamado a cada uno de nosotros. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y al igual que para Pedro, es un llamado para cada uno de nosotros a convertirnos en pastores en el rebaño de nuestro Salvador. Todos podemos apacentar a los corderos. Todos podemos estar prestos a apacentar a las ovejas del Señor. La hermana Bonnie Cordon habló esto en un discurso muy hermoso que se llama Llegar a ser un pastor. Ahora bien, el Señor resucitado sabía que no estaría por mucho tiempo junto a Pedro, mostrándole cómo y cuándo éste debería servir. Con la ausencia del Salvador, Pedro debió buscar la guía del Espíritu, recibir revelación por sí mismo y luego tener el valor y la fe para actuar. Centrándose en sus ovejas, el Salvador deseaba que Pedro hiciese lo que él haría si se encontrara aquí. Él le pidió a Pedro que llegara a ser un pastor. De la misma manera, Él nos pide eso mismo a nosotros. Y me impacta de esta cita de la hermana Cordon, cómo nos invita y dice que Pedro tuvo que tener el Espíritu para tener revelación, para poder ayudar a otros. Hermanos y hermanas, nosotros también podemos acudir a ese Espíritu para tener revelación e inspiración personal, para saber cómo cumplir con nuestras asignaciones de ministración. Ahora vamos a analizar un poco cómo el Salvador nos puede ayudar por medio de su poder a salir de las situaciones difíciles. La expiación de Jesucristo no es solo para limpiar pecados, también es para consolarnos y para ayudarnos en esos momentos de aflicción. Nosotros podemos fortalecer a la iglesia. Aún eso no significará que no tenemos aflicciones o que no tengamos aflicciones hacia el futuro. Mi hija Lisette, en su programa Mi Diario Semanal, dice casi siempre al finalizar su programa que no es fácil, pero no es imposible. Nosotros podemos ser levantados de nuestras aflicciones por nuestro Salvador. Me gustaría que leyéramos las palabras que el Señor manifestó a José y que también se aplican a todos nosotros. Están en la sección 24, los versículos 1 y 8. Después de reforzar el llamamiento de José Smith, el Señor le dice: y te he elevado de tus aflicciones, y te he aconsejado, de manera que has sido librado de todos tus enemigos, y de los poderes de Satanás, y de las tinieblas. Y el versículo 8 es hermoso: sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas,
pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Aquí surgen dos preguntas que podríamos hacernos y analizarlas, aún en familia. ¿En qué forma nos ha elevado Jesucristo de nuestras aflicciones? ¿Y qué podemos hacer para buscar ayuda en los momentos de dificultad? Una persona que sufrió mucha aflicción junto al profeta José Smith fue su esposa Emma Smith. El Señor le llamó una dama elegida. ¿Cómo lo que el Señor le enseñó a ella nos puede ayudar a nosotros? ¿Cuál fue su legado? ¿Y cuáles son las promesas que hay para ella y para todos los que cumplamos fielmente con lo que el Señor nos ha mandado? Eso vamos a ver ahora. Y como lo dije hace un momento, si alguien padeció la aflicción, fue Emma Smith, al lado de su esposo, el profeta José Smith. En Doctrina y Convenios 25, el Señor le da unos mandamientos a Emma Smith que bien se pueden aplicar a cada uno de nosotros. Pero con esos mandamientos también vienen unas promesas que de la misma manera son aplicadas a todos nosotros. En el versículo 16 de la sección 25 refuerza este concepto: las palabras del Señor son para todos. Y de cierto te digo, que esta es mi voz a todos. Amén. ¿Y cuál es esa voz? ¿Qué era lo que el Señor le quería mandar a Emma Smith? ¿Y qué promesas le hacía que también se aplican a cada uno de nosotros? Le pidió no murmurar, ser un consuelo, actuar en la obra por medio de ser escribiente y también de enseñar y exhortar el Evangelio, o sea, ser maestra. Y también la invitó a que seleccionara himnos y a que no fuera orgullosa o a que no cayera en el orgullo. Como promesa de todos estos mandamientos, le dijo que podría tener una herencia eterna, perdón de sus pecados y una corona de justicia. Mis amados hermanos y hermanas, todos nosotros podemos ser merecedores de estas mismas bendiciones si cumplimos con estos mandamientos que fueron dados a ella y que se aplican también en nuestra vida. El Señor repitió en varias ocasiones a Emma Smith que no fuese orgullosa y que caminara con mansedumbre, que tuviera el espíritu de mansedumbre con ella. ¿Qué es ser una persona mansa? ¿Qué es tener mansedumbre en el corazón? Vamos a analizarlo en este momento. Muchas veces cuando estamos en aflicción o en dificultades, oímos las palabras de algunas personas que nos dicen: ten paciencia. No siempre es fácil recibir estas palabras en momento de dolor, pero el Señor las repitió a Emma Smith. Debemos tener un espíritu de mansedumbre, ser mansos aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, en medio de nuestra vida cotidiana. Leamos unos versículos en Doctrina y Convenios 25, el versículo 4 y el versículo 14, donde el Señor hace énfasis sobre tener el espíritu de mansedumbre. Versículo 5. El oficio de tu llamamiento consistirá en ser un consuelo para mi siervo José Smith, hijo, tu marido, en sus aflicciones, con palabras consoladoras, con el espíritu de mansedumbre. Y se repite muy similar en el versículo 14. Continúa con el espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo. Deleítese tu alma en tu marido y en la gloria que recibirá. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? La guía para el estudio de las Escrituras nos dice lo siguiente: mansedumbre, manso, temeroso de Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Mi esposa Martica dice muy a menudo que ser manso es tener un carácter o un espíritu moldeable. Hermanos y hermanas, debemos ser mansos delante del Señor. El Elder Bednar dijo lo siguiente acerca de la característica divina de la mansedumbre. En el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil, es activa, no pasiva, es valiente, no tímida, es controlada, no excesiva, es modesta, no engrandecida a sí misma, y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente,
no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. Mis amados hermanos y hermanas, y mis amados jóvenes, creo que hay mucho que trabajar, al menos en lo personal, sobre esta virtud hermosa de la mansedumbre. Sería un tema muy hermoso para analizar en la noche de hogar, como familias o de manera personal. ¿Cómo podemos ser mansos como nuestro Salvador Jesucristo? Ahora vamos a hablar de una ley hermosa de apoyo, pero también de albedrío. Esa ley se llama la ley del común acuerdo. ¿Cómo se hacen todas las cosas en la iglesia? ¿Cómo deben suceder las cosas en la iglesia? Los llamamientos y las ordenaciones y las decisiones de nuestros líderes que se soportan en nuestro común acuerdo y en nuestro deseo de apoyarles. En estas secciones de la lección del día de hoy se habla de algo que se llama la ley del común acuerdo y cómo los miembros participamos en la escogencia, o más bien en el sostenimiento de las autoridades que son llamadas en la iglesia, de aquellos que poseen el sacerdocio y de aquellos que toman decisiones, y cómo nosotros podemos manifestar ese apoyo o el desacuerdo por medio de la ley del común acuerdo. La guía para el estudio de las Escrituras dice una definición que creo que nos da muchas luces sobre lo que es la ley del común acuerdo y cómo podemos aplicarla en la iglesia. Común acuerdo: el principio por el cual los miembros de la iglesia sostienen a los que son llamados a servir en la iglesia y apoyan otras decisiones de la iglesia que requieren su sostenimiento. Por lo general, se indica alzando la mano derecha. Jesucristo está a la cabeza de su iglesia. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, dirige a los líderes de esta en sus hechos y decisiones importantes. Sin embargo, todos los miembros de la iglesia tienen el derecho y el privilegio de sostener o no los hechos y decisiones de sus líderes. La participación nuestra en la iglesia y para la edificación del reino de Sión es sumamente importante. Debemos tener fe en que el Señor ha llamado a los líderes que nos presiden, tanto a nivel general como a nivel local. Tenemos la oportunidad de sostener a nuestros profetas, videntes y reveladores, a nuestras autoridades generales y a los oficiales generales de la iglesia en las conferencias de la iglesia. Y también tenemos la hermosa oportunidad de dar nuestro voto de sostenimiento para los líderes locales en nuestras reuniones de conferencias de estaca o conferencias de barrio. Este apoyo es importante. No es solo el hecho de levantar la mano derecha, sino es nuestra decisión manifiesta de apoyo y de colaboración dentro del reino de Dios. Hemos aprendido principios realmente maravillosos en esta clase de Ven, Sígueme. Hemos aprendido cómo podemos fortalecer a la iglesia por medio de nuestro servicio. Cómo podemos, en medio de nuestras aflicciones, encontrar consuelo por medio de nuestro Salvador Jesucristo. También el aporte fundamental de Emma Smith a esta obra. Cómo podemos tener un espíritu de mansedumbre, ser humildes, no ser tan orgullosos ni ofendernos tan fácilmente. Y también hemos aprendido algo muy importante acerca de la ley del común acuerdo en la iglesia. Quiero invitarles, mis amados hermanos y hermanas, a que puedan compartir esta lección con todas las personas que conozcan, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con sus hermanos de la iglesia. Sabemos que la hemos preparado con amor y creo que hemos podido sentir el espíritu hoy, tanto ustedes como nosotros, para que con ese espíritu podamos fortalecer y exhortar a otros a ser más semejantes a Cristo. Quiero invitarles a que lean una escritura también en Mateo 25, los versículos 34 al 39. Esos versículos en que el Señor invita a sus hijos a que si ven a alguien hambriento, sediento, desnudo o afligido o en la cárcel, lo ayuden como si fuera a Él mismo. ¿Qué podemos aprender de esa lectura? Me gustaría que analizaran mucho eso en su noche de hogar.
Mis amados hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Los espero esta tarde a las 7 de la noche, hora de Colombia, Perú, en nuestra charla dominical. Y también a que vean toda nuestra programación en nuestro canal de Ven Sígueme con Walter Posada. Quiero invitarlos especialmente a que nos acompañen todos los días en el Club de Lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Perú. Y el día jueves a que nos acompañen en ese hermoso programa que estamos teniendo con mi amada hija Lisette Posada, mi diario semanal. Espero que nos acompañen en toda esa programación. Un fuerte abrazo. Recuerden, vale la pena esforzarnos por ser un poco más semejantes a Jesucristo. Chao, chao. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.